Hay un lugar en la Tierra donde el aire duele al respirar, donde el acero se vuelve tan frágil como el cristal, donde el sol puede no ponerse durante semanas o no salir durante meses. No es otro planeta. Está aquí, en nuestro propio mapa, ocupando casi 14 millones de kilómetros cuadrados. Y sin embargo, seguimos sin entenderlo del todo. Bienvenidos a la Antártida, el continente más frío, más seco, más ventoso y más alto del planeta. Un lugar que parece vacío, y que en realidad decide el destino de todos los océanos del mundo. La mayoría de la gente imagina la Antártida como una isla helada, pequeña, casi anecdótica en el borde de los mapas. La realidad es otra, es más grande que Europa entera. Más del 98% de su superficie está cubierta por hielo, una masa tan colosal que resulta casi imposible de imaginar, unos 26 millones de kilómetros cúbicos. Si esa cantidad de hielo se derritiera por completo, el nivel del mar subiría cerca de 58 metros. No hablamos de centímetros, hablamos de una cifra que borraría del mapa a Buenos Aires, Nueva York, Tokio, Shanghái, Ámsterdam. No es ciencia ficción, son las leyes de la física. Pero para entender por qué la Antártida importa tanto, primero hay que entender de dónde viene. Hace más de 250 millones de años, la Antártida no era un desierto blanco. Formaba parte de un supercontinente llamado Gondwana, unido a lo que hoy conocemos como África, India, Australia y Sudamérica. El clima era templado. Crecían bosques donde hoy solo hay glaciares. Corrían ríos sobre lo que hoy es hielo sólido. Los geólogos lo saben porque encontraron algo que no debería estar ahí. Fósiles de Glossopteris, un helecho gigante que solo puede crecer en climas cálidos, con lluvia regular y tierra fértil. Un vestigio de selva enterrado bajo el continente más frío de la Tierra. Hace unos 34 millones de años, la Antártida se separó por completo de las demás masas continentales. Se abrió el paso de Drake, entre Sudamérica y la península antártica, y una corriente oceánica comenzó a rodear el continente sin interrupción, la corriente circumpolar antártica. Esa corriente actuó como un aislante gigantesco, bloqueó el calor de los océanos tropicales. Y a partir de ahí, empezó el hielo. Los bosques desaparecieron bajo kilómetros de nieve acumulada. Nació la Antártida que conocemos hoy. Pero ese proceso no borró la historia, la conservó. Bajo el hielo antártico hay algo parecido a una máquina del tiempo. Los científicos extraen cilindros de hielo, testigos de hielo, que funcionan como archivos atmosféricos. Cada centímetro representa años, décadas, a veces siglos de historia climática del planeta, atrapada en burbujas de aire congeladas. El pasado de la Tierra no desapareció. Está aquí, esperando ser leído. Y lo que ese archivo revela sobre el presente es inquietante. Pero llegaremos a eso. Primero hay que entender hasta qué punto este lugar pone a prueba los límites de lo que un cuerpo vivo puede soportar. El 21 de julio de 1983, en la estación soviética de Vostok, en pleno corazón del continente, un termómetro marcó menos 89,2 grados centígrados. Una cifra que la mente procesa como un dato abstracto, porque nada en nuestra experiencia diaria nos prepara para eso. A esa temperatura, el acero se vuelve quebradizo, el combustible se congela en los tanques, el aliento se convierte en cristales antes de salir de los labios, y el frío no es el único protagonista. Los vientos catabáticos, corrientes de aire helado que se forman en el interior elevado del continente y descienden hacia la costa, pueden superar los 300 kilómetros por hora, como un río invisible que se precipita cuesta abajo a la velocidad de un coche en autopista. En esas condiciones, la exposición al aire libre se convierte en una emergencia en cuestión de minutos. No porque haga más frío, sino porque el viento arrebata el calor corporal a un ritmo que ningún metabolismo puede compensar. Y sin embargo, en medio de todo esto, la vida no solo sobrevive, prospera.
Entre todas las especies del planeta, ninguna representa mejor la capacidad de adaptación extrema como el pingüino emperador. Es el pingüino más grande del mundo, puede superar el metro de altura y sobrevive donde casi ningún otro animal podría. Cada invierno antártico, cuando las temperaturas caen sin piedad, la oscuridad se vuelve constante y las tormentas no dan tregua. Miles de pingüinos emperador avanzan lentamente sobre el hielo marino, buscando el lugar exacto para reproducirse. Lo hacen justo en la estación más cruel, no por error, es la estrategia. Todo depende de algo extremadamente frágil, un único huevo. El macho lo incuba durante meses sobre sus propias patas, cubierto por un pliegue de piel abdominal. Durante ese tiempo no come, solo espera. Cuando el frío arrecia, miles de machos se agrupan en círculos compactos para compartir calor, en una coreografía silenciosa. Los que están en el borde exterior rotan posiciones con los que están protegidos en el centro. Una danza térmica que se repite durante semanas, en completa oscuridad. Y entonces, en el lugar más hostil del planeta, ocurre algo que parece imposible. Nace una nueva generación. No son los únicos habitantes del hielo. Los pingüinos Adelia, más pequeños y considerablemente más inquietos, llegan cada verano austral para construir nidos con pequeñas piedras, una por una, en colonias de miles de individuos que gritan, discuten y cuidan a sus crías al mismo tiempo. Pero donde hay presas, también hay depredadores. La foca leopardo es uno de los depredadores más eficaces del ecosistema antártico. Silenciosa, paciente, patrulla las aguas heladas esperando el instante exacto. Cuando ataca, todo ocurre en segundos. No todas las focas cazan. Muchas simplemente descansan sobre placas de hielo, recuperando energía bajo un sol que en esta latitud casi nunca calienta lo suficiente. Cada especie que sobrevive aquí ha desarrollado una habilidad única, porque en la Antártida la norma es simple. Solo los más resistentes continúan. Pero lo que ocurre en la superficie es solo una fracción de la historia. Bajo el hielo, en aguas que parecen vacías, se esconde uno de los ecosistemas más asombrosos del planeta. Todo comienza con un animal diminuto, tan pequeño que cabe en una mano, el krill antártico. Miles de millones de individuos se agrupan en enjambres que cubren kilómetros enteros, como si el océano entero estuviera respirando. Pingüinos, focas y ballenas dependen de él. Sin krill, todo este ecosistema colapsaría en cadena. Cada verano austral, las ballenas jorobadas regresan tras cruzar miles de kilómetros de océano abierto para alimentarse aquí. Abren sus enormes bocas y capturan volúmenes descomunales de agua, filtrando miles de individuos de krill en un solo movimiento. Pero incluso las jorobadas no son las más grandes. En estas aguas también aparece el animal más grande que ha existido jamás sobre la Tierra, la ballena azul. Más pesada que varios elefantes juntos, más grande que cualquier dinosaurio que haya existido. Cuando emerge para respirar, la columna de vapor que expulsa es visible a gran distancia, rompiendo un silencio que parecía absoluto. Y donde hay presas grandes, hay depredadores inteligentes. Las orcas cazan en grupo, se comunican constantemente y coordinan cada movimiento como si compartieran una sola mente. No dependen solo de la fuerza, dependen de la estrategia, y eso las convierte en uno de los cazadores más eficaces del océano. Incluso los icebergs, esas moles de hielo que parecen inertes, se convierten en ecosistemas flotantes propios, atrayendo organismos pequeños que a su vez atraen peces y después depredadores, en una cadena perfecta. Más abajo, donde la luz desaparece por completo, empieza otro misterio. Un océano profundo que casi nadie ha explorado, donde los científicos siguen descubriendo especies que parecen no pertenecer a este mundo. Criaturas translúcidas, peces con anticongelante natural en la sangre, organismos que pueden vivir más de 100 años en aguas cercanas a los 0 grados. Cada expedición que desciende a esas profundidades regresa con hallazgos que obligan a reescribir los libros de biología marina. El hielo antártico no es estático. Cada año,
toneladas de masa helada se desplazan desde el interior del continente. Glaciares enteros avanzan hacia la costa, empujados por la gravedad y el peso de su propia acumulación, a velocidades que van de centímetros a varios kilómetros por año. Así es como el continente regula su propia masa. La nieve se acumula tierra adentro, se comprime en hielo durante siglos y finalmente es expulsada al océano en forma de icebergs. Algunos de esos icebergs alcanzan el tamaño de ciudades enteras. En el año 2000, el iceberg B-15, desprendido de la barrera de hielo de Ross, superó los 11.000 kilómetros cuadrados. Más grande que Jamaica, más grande que el Líbano. Una masa de hielo flotante del tamaño de un país pequeño navegando en solitario por el océano austral. Este proceso llamado parto o calving es uno de los eventos más espectaculares de la naturaleza. Una lengua de hielo que llevaba décadas avanzando se separa en cuestión de segundos, y el sonido viaja cientos de kilómetros. El impacto genera olas comparables a las de un continente. Es un fenómeno natural. La Antártida produce icebergs desde que el hielo llegó a sus costas, hace millones de años. Lo que ha cambiado no es el proceso, es el ritmo. Los glaciólogos miden la pérdida y ganancia de hielo con satélites, radares y testigos de hielo, y los números muestran una tendencia clara. En las últimas décadas, la Antártida pierde masa helada a un ritmo que se acelera. No es catastrófico todavía, pero es inequívoco. Y lo que ocurre en el hielo marino no se queda en el hielo marino. Cuando el agua del océano austral se enfría, aumenta su densidad y se hunde hacia el fondo oceánico. Ese movimiento genera una fuerza que empuja el agua del resto del planeta, dando origen a corrientes que tardan miles de años en completar su recorrido y que llegan a cada rincón de la Tierra. Si ese sistema se detuviera, el clima de Europa cambiaría de forma radical. Las lluvias en el Amazonas se alterarían. La distribución de oxígeno en las profundidades oceánicas podría colapsar en cuestión de décadas. La Antártida no habla, no emite señales visibles, no aparece en el pronóstico del tiempo de ninguna ciudad salvo el de alguna base científica remota. Es, por naturaleza, silenciosa, y puede que ese silencio sea, precisamente, su mayor vulnerabilidad. Pero el hielo, como ya vimos, registra, y lo que está registrando ahora no tiene precedentes en casi 1 millón de años de historia climática documentada. Y aún así, hay personas que viven aquí, no por aventura, por una misión, comprender el planeta antes de que sea demasiado tarde. No existen ciudades ni pueblos permanentes en la Antártida, solo estaciones científicas, pequeñas islas de humanidad dispersas sobre miles de kilómetros de hielo. Todo debe llegar desde muy lejos. Comida, combustible, equipos, nada es sencillo en este continente. Este territorio no pertenece a ningún país. Desde 1959, un tratado internacional firmado por decenas de naciones establece que la Antártida se reserva exclusivamente para la ciencia y la paz. Ningún ejército, ninguna explotación de recursos, ninguna bandera con derecho a reclamar el suelo como propio. Es, posiblemente, el único lugar del planeta donde la cooperación humana ha superado, al menos durante décadas, a la ambición territorial. Durante el invierno austral, el sol desaparece por completo durante meses. Y cuando finalmente regresa, ocurre lo contrario. Deja de ponerse, brillando incluso a medianoche sobre un paisaje que parece sacado de otro planeta. Vivir aquí significa habitar entre extremos absolutos donde cada estación se siente como un mundo distinto. La tecnología ayuda, pero nunca domina. La naturaleza sigue teniendo la última palabra sobre cada jornada. Un continente sin ciudades, sin carreteras, sin fronteras reales. Y sin embargo, uno de los lugares que más influye en el destino del resto del planeta. La Antártida guarda el pasado climático de la Tierra en capas de hielo comprimido durante millones de años. Y al mismo tiempo, está escribiendo, silenciosamente, el capítulo que decidirá buena parte de nuestro futuro. Proteger este continente no es proteger solo un punto blanco en el mapa.
Es proteger corrientes oceánicas, patrones climáticos y a las generaciones que vendrán después de nosotros. Dentro de 100 años, ¿seguirán marchando los pingüinos emperador sobre el hielo? ¿Seguirán los gigantes recorriendo el océano austral? Nadie tiene la respuesta todavía, pero el hielo sigue ahí, observando, registrando, esperando, y hay algo más que pocos conocen. Bajo kilómetros de hielo existen lagos enteros de agua líquida, sellados del exterior durante millones de años. El lago Vostok, el más grande de ellos, permanece aislado desde hace tanto tiempo que los científicos todavía debaten qué tipo de vida microscópica podría sobrevivir en su interior, sin luz, sin contacto con la atmósfera, bajo una presión inmensa. Estudiar ese lago no es solo estudiar la Tierra. Es, de alguna forma, ensayar cómo buscaríamos vida en lunas heladas de otros planetas, como Europa, en la órbita de Júpiter, o Encélado, en la de Saturno. La Antártida, sin saberlo, se ha convertido en el laboratorio más parecido que tenemos a otros mundos. En los últimos años, además, ha aparecido un nuevo factor: el turismo. Cada temporada, decenas de miles de personas llegan en cruceros hasta la península antártica, atraídas por la promesa de pisar el único continente que todavía se siente virgen. Es una paradoja difícil de resolver. La misma belleza que convierte a la Antártida en un destino soñado es la que corre el riesgo de erosionarse con cada visita. Los científicos y las organizaciones que gestionan el Tratado Antártico llevan décadas debatiendo cuánto turismo puede soportar un ecosistema tan frágil sin alterarlo para siempre. No hay una respuesta sencilla. Solo la certeza de que cada decisión que se tome aquí, en el lugar más remoto del planeta, tendrá consecuencias que se sentirán muy lejos de sus costas. La Antártida no es el fin del mundo. Es el recordatorio de lo extraordinario y lo frágil que puede llegar a ser nuestro planeta.